Sanación del niño interior, heridas de la infancia. La sanación no es una meta, es un proceso, lo cual nos ayuda a saber que es un proceso que va a ser repetido paso a paso, como cuando aprendes a montar bicicleta, que al comienzo te caerás o darás un pasito y después retrocederás dos pasos, después otra vez un paso y así es un proceso de aprendizaje. Y yo prefiero llamarlo, en vez de sanación, aprender a sanar. Ese repetir nos va a ayudar a que tú puedas enfrentar día a día los problemas que se te presentan en tu vida cotidiana, que generalmente son los mismos problemas con diferentes personajes en diferentes escenarios, de una manera en la cual me parece que es muy especial, que es sanando a ese niño que en algún momento de la vida fue herido, y de esta manera nosotros podemos tener una vida serena, tranquila y llena de amor. Partamos del hecho de que no buscamos hacer ningún tipo de juicio hacia tus padres. Así ellos hayan cometido errores muy graves como maltrato, abandono. Así tú quisieras ser el padre perfecto y leas libros de psicología para ser la mamá ideal, la mamá que tu hijo necesita, siempre vas a ser un padre imperfecto. Y eso lo vamos a entender con las heridas de la infancia, porque lo importante no es cómo tú fuiste con tus hijos, lo importante es la interpretación que tú tuviste con lo que viste de tus padres. Entonces, en el caso que tú no seas papá, igualmente no se trata de juzgar a tus padres, ni tampoco quedarte en la posición de la víctima, sino estar en un continuo proceso de aprendizaje. Entonces, este proceso requiere primero que tú identifiques cuál es la herida de las 6 heridas de la infancia que más te afectan. El darle identificación al problema es darle valor al evento. ¿Para qué es importante identificarlo? Para transformarlo. Y de esta manera tú puedes empezar a visualizar que tú vas a tener una comunicación con ese niño, con esa niña que sufrió y que entendió que no quería volver a sufrir esa herida, y por eso la personalidad que formó se convirtió en la estrategia para no volver a sufrir esas heridas. Quiero que entiendas que todos estos procesos los hacemos nosotros en talleres grupales con pacientes más personalizados, pero las herramientas que te voy a enseñar en este video te van a permitir que tú puedas hacer estos procesos primero tú mismo, y si hay mucho que trabajar o requieres ayuda profesional, con muchísimo gusto lo pueden hacer conmigo, o también puedes buscar terapeutas que sean, ojalá, de psicología humanista, sería lo ideal, que es la rama de la psicología que utilizo y que busca tratar los problemas desde su causa, para que así se solucionen. Yo le explico a mis pacientes que para uno ayudar a sanar a otras personas, primero tiene que sanarse a sí mismo, y yo les cuento esto porque esto a mí me ha funcionado y ha cambiado mi vida. En el proceso emocional que trabajamos en nuestros pacientes, yo soy médico, para los que llegan primero a este video, primero hay que tratar la parte física, la emocional y la mental al tiempo, y de alguna manera vamos a tener resultados mejores, donde en la parte emocional la fase 1 es conocerme a mí mismo por medio del eneagrama, que ustedes vieron ese poco de videos que hicimos sobre eneagrama. Paso 2 es sanar a tu niño interior, que se van a dar cuenta que es un proceso muy hermoso y es un proceso que da excelentes resultados. Y el paso 3 es la reparentalización, sanar a padre y madre. Nos ayuda a entendernos y empezar a emanciparnos de esas cosas que no nos pertenecen y que pueden venir de otras generaciones o pueden venir de los traumas que ellos sufrieron. La idea es que así tengas el papá o la mamá más tóxica, hay que perdonarlos, hay que sanarlos. Y no tenemos que pretender de que ellos cambien o que este proceso va a generar que ellos cambien. Simplemente haz el proceso tú, que si ellos cambian, a veces cambiando uno, cambian los demás. Y eso es lo más bonito de la parte emocional. No esperes nada a cambio. Haz tu trabajo, que esa es tu realidad, y esa va a condicionar la forma como interpretas todas las cosas de tu vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, nosotros como terapeutas podemos pensar en que el paciente tiene una herida de la infancia que merece ser tratada para ser sanada. Cuando un paciente tiene la capacidad difícil de reaccionar adecuadamente
frente a una situación, ya sea porque el paciente sea muy agresivo o es más, o esté siempre a la defensiva o que inclusive el paciente tenga ansiedad, miedos, depresiones. Cuando el paciente recuerda eventos del pasado le afectan mucho, eso es sí o sí, hay que tratarlo. Obviamente que esto no le pasa a todo el mundo, todo depende de la forma como nosotros percibimos. Que la habilidad que va a lograr este proceso de sanar las heridas de la infancia o a sanar el niño interior, busca que tengas el conocimiento para poder entender esas heridas que fueron importantes. El pasado que el paciente vivió dejó huellas y estas heridas pueden ser pequeñas, pero cada vez que la persona se tope con situaciones que evoquen esas heridas, le va a doler y va a tener unas conductas para tratar de compensar esos eventos negativos que va a hacer que se tope con los mismos problemas con diferentes personajes en diferentes escenarios. Cuando tenemos estos inconvenientes en nuestro día a día, salen a la luz esas cosas de la niñez que nos afectan. Lo importante es que tengamos un problema, inevitablemente nosotros vamos a tener una emoción, pero inevitablemente, si no queremos que nos afecte esto y que se siga repitiendo, tú lo puedas entender por medio de la herramienta que te voy a explicar, que es sanar las heridas de la infancia. Hay 6 heridas de la infancia que todos tenemos una que otra en menor o en mayor grado y que en muchos casos se requiere ayuda terapéutica, pero en la mayoría de los casos ustedes pueden gestionar sus emociones para que así ustedes las puedan manejar de mejor manera. Tenemos la herida del miedo al abandono, la herida del miedo al rechazo, la herida a la injusticia, a la humillación, a la traición y el miedo a la vida. Estoy seguro que ustedes van a identificar como mínimo una. O en el caso de muchas personas, van a identificar dos, tres, cuatro, cinco o las seis. En mi caso, cuando yo empecé todo este proceso, creí que solo tenía una herida de la infancia, pero en la medida en la que he venido trabajando me he dado cuenta que las tengo todas y el hecho de haber conocido esas heridas me ayudan a poder ayudar más a las personas. Y esto es una cosa muy bonita y les digo, funciona. Comencemos con la primera herida, el miedo al abandono o la herida del abandono. Aquí podríamos decir que es la herida que depende de se fue esa persona que yo esperaba, esa persona que yo necesitaba en un momento específico de la vida. Es el miedo a la soledad, ese típico niño en el cual necesita dormir acompañado, me da miedo que me dejen solo, tiene un apego muy intenso que le genera dependiente y que se exacerba cada vez que se aleja una persona y se siente abandonado. Recuerden que hay un triángulo de la vida donde los pacientes que tienen el miedo a ser abandonados se abandonan a sí mismos y se enfocan en la otra persona que aman y que les da cariño. La importancia de la otra persona es tan importante que puede ser incluso más importante que hacia ellos mismos. En estos pacientes en general hay una pérdida de amor hacia sí mismo. O sea, ellos se sienten abandonados, pero se abandonan a sí mismos. Inclusive, ellos abandonan a los demás cuando no son las personas que les interesa que los quieran. Y entonces ahí llegamos al círculo vicioso en la medida en la que yo doy a los demás, en la medida en la que yo me doy a mí mismo y en la medida en la que yo recibo a los demás, tiene que ser equilibrado. De esa manera es que es el flujo tanto del amor, si yo me amo a mí mismo, puedo amar a los demás y los demás me van a amar a mí. En la medida en la que yo me abandono, resulta que los demás me abandonan y yo abandono a los demás. Por esa razón tenemos que tenerlo presente y siempre sin esperar a cambio, que es uno de los temas típicos de las heridas de abandono y que se encuentran muy relacionados con la personalidad tipo 2, con la personalidad tipo 4 y con la personalidad tipo 7, que son las más relacionadas. Estos pacientes tienden a vigilar extremadamente para no ser abandonados. Ese niño que la mamá medio se separa y empieza a llorar, podríamos decir que tiene algo de miedo a ser abandonado. Este miedo en los adultos se puede manifestar como el miedo a apegarme a los demás, porque si me apego, el abandono va a ser mucho más fuerte. Dependiendo de el evento del abandono, pues resulta que la persona puede empezar a sanarse, primero que todo, trabajando en la individualidad. Esa es una cualidad que les hace falta y que pueden ayudar muchísimo. En la medida en que el paciente empieza
a generar autocuidado, amor propio, ponerme a mí como prioridad, yo puedo ser un dador a manos llenas y puedo ser una persona que va a brindar a los demás en abundancia. En la medida en la que yo no me dé a mí mismo, ¿yo cómo voy a dar a los demás? O doy con los bolsillos vacíos como les doy en este ejemplo, que el autocuidado del niño interior abandonado es una de las cosas que nos ayudan muchísimo más. El autoestima es fundamental en estos pacientes que se empiecen a dar amor hacia sí mismos, van a recibir el amor a los demás y no van a necesitar, no es como lo que nos enseñan que la media mitad, a mí me hace falta mi media naranja y soy un ser incompleto. No, nosotros somos seres totalmente completos que compartimos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra felicidad sin apego, sin obligación. Aprendemos a ser merecedores de que nos den y que nos empezamos a alejar de las personas que empiezan a hacernos daño y de esa manera nos cuidamos a nosotros. Los padres que tendemos a sanar nuestros conflictos de la niñez cuando tenemos niños, pero los que mejor aprenden son los ancianos, los abuelitos. Tal vez es el amor más sincero, pero de pronto la experiencia hace que ellos instintivamente lo puedan hacer, pero no tenemos que esperar a estar viejitos para empezar a trabajar esto. Yo creo que lo podemos sanar en cualquier momento de la vida y no esperar la sabiduría de los años cuando estamos en la era del conocimiento, donde ustedes pueden encontrar información y pueden trabajar. Pasamos al segundo miedo, que es el miedo al rechazo. Hagan de cuenta que el ser humano siempre ha buscado ser aceptado en grupos sociales, aceptado por los demás. Y el miedo al rechazo es el miedo a que me juzguen de quién soy, que me juzguen por mis sentimientos, por mis pensamientos, inclusive por mi físico. Estamos en una sociedad que nos exige un canon de belleza que si yo no soy una persona con el estándar de belleza, una persona delgada, una persona con ojos claros, que sea rubia, probablemente no voy a ser aceptada. Que lo mismo pasa con el estatus social. Para tú pertenecer al grupo tienes que tener unas características y la herida del rechazo es una herida que empieza en la niñez donde se van acumulando rechazos y recuerden lo mismo que con la herida del abandono. Yo siento el rechazo de los demás, yo también me rechazo características de mí mismo. Inconscientemente también rechazo otras personas, las que yo no quiero, y se vuelve ese círculo vicioso. Esto se ve muy típico en personalidades del enneagrama como la personalidad tipo 5, la personalidad tipo 3, la 7, la 2 y la 1. Tal vez este se da casi en todos. El camino para trabajar el rechazo es empezar a trabajar primero aceptándonos tal y como somos cada uno de nosotros, sintiendo que no soy digno de pertenecer o inclusive de amar o de ser amado. En las personas con la herida del rechazo hay una máxima sensibilidad a la crítica de los demás, lo cual le puede generar sufrimiento a la persona, generando en todas las heridas esa vocecita interna que me rechaza, ese crítico interno que está llenándote de inseguridades. Y se aprende a sanar ¿cómo? Aprendiendo a recibir crítica constructiva de los demás y aprendiendo a frenar a los demás en la crítica destructiva. Cuando tú pones los límites a los demás, estás honrándote a ti mismo. Cuando una persona dice, sí, tienes razón, y empieza a echarse el látigo, pues eso no nos ayuda en nada. En la medida en la que nosotros empecemos a tratar de no encajar con parámetros de juicio, nosotros vamos a tender a disminuir, como en el triángulo que les había dicho, a tender a enjuiciar a los demás y que los demás me juzguen. Porque hay que entender que cada uno está en un proceso diferente y que la belleza de la vida y de las relaciones personales es que cada uno somos diferentes y cada uno tenemos una diversidad de pensamiento y no necesitamos ser validados o nosotros no tenemos que buscar el merecimiento en los demás porque ya de por sí lo tenemos. El miedo al que dirán, que es típico en las personas que buscan no ser rechazados o tratar de agradarle a todo el mundo y caerle bien como el dicho popular de la monedita de oro, es muy desgastante y es difícil de llegar a cumplir y puede, además de eso, de ser agotador, quiero que tengas en cuenta que no es necesario. Tú eres suficientemente bueno y no necesitas actuar para ser aceptado. No todos en la vida tenemos los mismos gustos. Por lo tanto, el que no te acepte
es un problema de él. Y ahí es lo que tenemos que trabajar. Cuando veas los pasos te vas a dar cuenta que no es una de las heridas más difíciles. Y si bien si es la que te predomina, el trabajo es un proceso para llegar a sanarte y cada vez va a ser más fácil sanar. Pasamos a la tercera herida, la herida del miedo a la humillación o la herida de la humillación, donde los pacientes sienten que todas las personas que los rodean lo ponen a prueba y se sienten criticados por los demás. Hay una sensación de burla, apodos, sarcasmo, vergüenza, ira, sentimiento de ser ridiculizada. Y en estos pacientes hay varios problemas. Buscan la validez y generan una dependencia de hacer más por los demás para ser aceptados. Aquí en la humillación, cuando hay una conducta de humillación, que a veces en nuestra sociedad empieza con el sarcasmo, con la burla, ahí hay que poner los límites, igualmente que en todos, donde hay que decirle a las personas, no, mira, esto no me parece gracioso, me estás hiriendo, o inclusive cuando tú no te sientas seguro, aléjate de una manera tranquila. Lastimosamente, la herida de la humillación genera en los pacientes tendencias masoquistas a ridiculizarse. Y muchas personas dicen, no, es que es una persona que se ríe de sus propios defectos, qué bonito. Es una forma de revalidar de que soy menos valioso o menos digno. Una persona que no se da el valor y se lo reconoce y se burla de sí mismo, también está dándole a entender a los demás que no tiene el derecho de ganarse el cariño y el respeto que se merece. Y se aprende a sanar esta herida perdonando a las personas que te humillaron específicamente la primera vez. En la medida en la que tú te aceptes a ti mismo tal y como eres, evitando las situaciones en donde puedes ser humillado, evitando la necesidad de encontrar la aprobación en los demás, eso te va a ayudar muchísimo. Y algo que es difícil de ubicar en un paciente que ha sufrido humillación es el paciente que tiene que revalidarse a sí mismo de que es valiosísimo y es el típico caso de los narcisistas, los que se creen muy buenos, que se creen que quieren demostrar a los demás de que son valiosísimos y tienden a humillar a los demás, a devaluar a los demás para sentirme más elevado. Miren que es una forma de expresar la herida de la humillación para compensando en la parte contraria. Esos pacientes tienden a cuidarse demasiado en no ser humillados para no volver a sufrir la humillación y el narcisismo es un camino fácil. Entonces, hagan de cuenta que ese es un camino diferente de la humillación, difícil de darse cuenta. Y el segundo camino es que la persona busque la aprobación, empiece a ser servil y hacer todo lo que los demás quieren para necesitar la validación. Se ve mucho en la personalidad tipo 3 que son muy narcisistas, y la personalidad tipo 4 que sería el otro extremo, la persona que necesita la validación de los demás. Quiero que tengan presente que los errores hacen parte de nuestra vida y toda la vida y el aprendizaje está cargado de pequeños errores. En la medida en la que nosotros tengamos esa valía dentro de nosotros y no dependamos de los demás, eso es lo que nos va a ayudar a sanar esta herida. Tienes que tener en cuenta que tú tal y como eres valioso y habrá personas que no les guste y habrá personas que les guste y eso está bien, eso es parte de la vida. A mí me gusta mucho el famoso triángulo de la vida que les he venido nombrando porque la persona que se humilla a sí mismo tiende a humillar a los demás y los demás lo humillan. Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos el respeto hacia nosotros mismos, hacia los demás, vamos a obtener el respeto que ellos me van a dar a mí. Pasamos a la cuarta herida, el miedo a confiar o la herida de la traición. Las relaciones afectivas son una cosa muy delicada, en especial en la niñez, cuando el niño esperaba a que papá cumpliera una promesa de que te va a llevar y nunca llegó papá, o que papá traiciona a mamá, muchos niños se sienten identificados que también me traicionó a mí. Y esta herida es una herida muy común porque trae con ella envidia, celos, control absoluto de que los que me rodean no me vayan a traicionar, lo cual puede llevar a sentimientos extremos como pasar del amor al odio extremo. Las personas que tienen la herida de la traición se sienten que no son merecedores de que les cumplan lo que les prometieron.
y quieren tener control sobre las personas para, entre comillas, estar tranquilo. Pero resulta que si bien ellos valoran la lealtad, esa tranquilidad es totalmente falsa, porque siempre va a estar una persona con la herida de la traición en duda de que todas las personas le vayan a traicionar hasta que se demuestre lo contrario. Es la típica persona que dice, necesito pruebas, pruebas, muéstreme el video, muéstreme la ubicación, en dónde estuvo. Y el problema es en el mismo triángulo de la vida, en la medida en la que yo exijo a los demás lealtad, muchas personas a veces tienen que mentir. Y lo peor es que el paciente con la herida de la traición se las huele y descubre la mentira y se vuelve a sentir traicionado. Se vuelve un círculo vicioso en donde el paciente no va a tener la serenidad, la tranquilidad de la que estábamos hablando. Esto de andar pidiendo explicaciones y que le cuenten, pedir cuentas, necesito la clave de tu celular para mirar, yo confío en ti, mira, te muestro la clave de mi celular y puedes revisar, yo no tengo nada que ocultar. Esa exigencia hacia los demás, lo que yo quiero mostrar, hace que yo me esté traicionando a mí mismo. Todos tenemos una vida privada y tengan en cuenta que la vida es incertidumbre. Y lo que le hace falta a la herida de la traición es mejorar la tolerancia. En la medida en la que una persona ha sido traicionada y está sanando su herida de la traición, ¿lo pueden traicionar? Pues claro que sí, pero ya va a tener herramientas que van a hacer de que eso no le afecte y que sepa que puede ocurrir, pero esto no va a tocar una herida ya dolorosa que ya sufrí. La gente tiende a confiar en ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Va a tener conflictos de lealtad, donde a veces puedo ser leal a unos, pero puedo traicionar a otros, o a veces inconscientemente terminan prometiendo cosas que no van a cumplir, o inclusive amenazando con cosas que tampoco van a cumplir, siendo drásticos. Tengan presente de que las reglas y las normas que ellos lo tienen como rígidos hacen que estas personas tengan conflictos por tener que cumplir. ¿Qué es lo que les hace falta? Mejorar la paciencia, la confianza, y eso nos va a generar coherencia. Esta herida de la traición se ve mucho en la personalidad tipo 1, en la personalidad tipo 4 y en la personalidad tipo 2. Y cuando una persona se vuelve muy rencorosa y está en el otro extremo, podría estar relacionado con la personalidad tipo 8, que es muy interesante que empecemos a integrar estas cosas para hacer cambios. Ahora pasamos a la quinta herida, que es la herida de la injusticia o miedo al abuso o trauma. En estas personas con el miedo a la injusticia tenemos que vienen generalmente de crianzas tradicionales, donde hay frialdad, a veces rigidez, personas que sus padres fueron muy autoritarios a fin de obtener con esa autoridad respeto de sus hijos y que le hagan caso, generando en ellos sensación de incapacidad, dificultad para negociar, y esas personas terminan no aceptando las diferencias en pensamiento. Y aquí quiero que tengan en cuenta una cosa, en esa misma medida los papás tienden a sufrir eso mismo por sus hijos y sus hijos también empiezan a tener algún tipo de esas características. Aquí hay una tendencia muy típica de enjuiciar, de culpar a los demás, empieza a quitarse la responsabilidad que cada uno tenemos de los errores, de los aciertos que vivimos en nuestras vidas. En esta herida de la injusticia hay un miedo a que me vuelvan a maltratar. Y entonces yo me muestro como el fuerte, como el que yo de alguna manera, a mí nadie me hace ese tipo de heridas y entonces se puede manifestar con rabia, con enojo, que se ve mucho en la personalidad tipo 8, o puede ser el calladito, puede ser una forma de evitar que hayan injusticias, entonces de esa manera no va a generar conflicto, evita al máximo el conflicto, es la persona que dice, no, no, no voy a gastar nada, pero termina gastando para no generar conflicto. Es la persona que dice, no, no puedo, pero termina yendo. Este tipo de personas quiero que tengan en cuenta que también tienen que trabajar en ponerle límites a los demás y podemos comenzar con límites pequeños. Ante los abusos de los demás podemos empezar pequeños y en la medida en la que vamos ganando práctica lo vamos a lograr. Se ve también en la personalidad tipo 6 y tipo 9, personas que son muy sumisas. Por una característica, en esta segunda posibilidad, la 6 y la 9,
que es la indefensión aprendida. Son personas que recibir injusticias resulta que quedan con secuelas en donde quedo bloqueado para poner límites y tengo la incapacidad de reaccionar frente a esto. El ejemplo típico de la indefensión aprendida son los elefantes. Ustedes saben que los elefantes los utilizaban en las guerras para derribar muros como arma letal, pero resulta que los elefantes, si los amarran desde pequeños una patica a una silla, el elefante al comienzo va a tratar de salirse de esa silla, pero pues resulta que el elefante ya queda en la memoria de que eso no lo voy a poder lograr. Y así el elefante sea 10, 30 veces más grande que el tamaño de la silla, con que lo amarren con un hilo que podrían fácilmente reventar a una silla, ellos no se van a mover. Esa es la famosa indefensión aprendida que se ve en la injusticia y que es una de las cosas que en la medida en la que nosotros empecemos a trabajar en poner los límites, va a empezar a mejorar. En la medida en la que tú eres injusto contigo mismo, vas a ser injusto con los demás y vas a recibir injusticia de los demás. Ese triángulo de la vida no se me les olvide. Con que se aprendan el triángulo de la vida, identifiquen como mínimo una, la más importante, y la empiecen a trabajar, ustedes hacen muchísimo con los pasos que les vamos a indicar. La sexta y última herida de la infancia es el miedo oculto a la vida. Y es un miedo que la gente no lo percibe. Es la incapacidad de experimentar y de hacerme responsable frente a las cosas de mi vida. Tengan en cuenta que esto es muy común en la actualidad y también se ve en la época de antes. Padres que le dieron todo a sus hijos al límite de que le generan un mensaje inconsciente. Tú no puedes, tú no sabes, te lo voy a dar masticadito. No quiero que tú sufras. El sufrimiento, la necesidad, la carencia hacen parte de la vida del ser humano, generando en estas personas con esta herida de la infancia una atrofia de la capacidad de la voluntad de hacer, o sea, sienten de que si no se lo dan facilito, no lo pueden hacer, o no pueden hacer las cosas si no hay una gratificación, si yo no tengo un premio, y la incapacidad de aceptar frustraciones, que las cosas no me salgan bien. Son las personas que terminan tirando la toalla ante el más mínimo problema, que buscan siempre un bienestar permanente, lo quieren todo fácil. Y quiero que tengan en cuenta que eso de la facilidad no es compatible ni siquiera con nuestra historia de la humanidad, ni con la vida, ni en la naturaleza. Ustedes van a ver una vida fácil. Hagan de cuenta que no poderme salir de la zona de confort es uno de los típicos problemas. O este sobremerecimiento que tienen estos pacientes hacen que el paciente sienta que está en desventaja con todo el mundo. Y entonces se van ellos para el otro extremo, donde él tiende a ser injusto, inclusive con los demás, ser caprichoso, ser autoritario, ser rígido. Por eso algunos autores dicen que hace parte de la injusticia y tienden a procrastinar. Cuando hay algo que hay problema, tienden a abandonarlo. Eso es algo muy típico de la personalidad tipo 7. También se ve en la personalidad tipo 2 y en la personalidad tipo 5. Que el sentimiento de impotencia, hay muchos que hablan del síndrome del impostor, o sea, yo no me merezco todas esas cosas buenas que me tocan, a mí me gustaría sufrir para que así disfruten la vida, y eso se ve mucho en las clases altas. La persona que considera que la vida sin sufrimiento no tiene sentido, que se ve en la personalidad tipo 7, tenemos que empezar a mesurar. Y cuando tú tienes esta herida de la infancia, tenemos que empezar a fortalecer una cualidad que le hace falta, la voluntad. Y aquí hay muchos procesos que ustedes los pueden hacer y se los vamos a explicar en el siguiente paso, que es cómo sanar o cómo aprender a sobrellevar estas heridas de la infancia que te van a ayudar a que puedas trabajar con cada una de estas. ¿Cómo aprender a sanar a tu niño interior? ¿Cómo aprender a sanar las heridas de tu infancia? ¿Ya las conociste? ¿Se has identificado como mínimo una? Perfecto. A veces pasa que uno comienza con una y después descubre otra. Bueno, yo ya las completé todas. Y entonces, ¿cuál es el paso a paso? Primer paso, aprender a ser el observador del pensador. Empezar a darte cuenta de cómo te comportas es clave. Esto se puede lograr, si te cuesta mucho trabajo, con la meditación, inclusive con la oración. Empezar a que estos diálogos interiores sean observados por
nosotros mismos y que nosotros veamos cómo podemos nosotros empezar a mejorar y hacer un proceso de aprendizaje. Y esto de ser el observador es muy útil porque primero tenemos que ver qué cosas en la vida cotidiana nos hacen daño, nos generan emociones como enojo, ira, miedo, tristeza. Y cuando tengas ese evento, eventos cotidianos como por ejemplo estás manejando y alguien te cerró o estás en un atasco del tráfico y empiezan pi, pi, pi a pitar y ahí vienen emociones de rabia. Esas cosas tan simples de la cotidianidad que te hieren pueden estarnos mostrando cosas que están allá adentro y que son dignas de ser sanadas. Entonces la capacidad de ver en el momento para que después tú busques un lugar a solas idealmente, que es el paso número 2, resulta que nos puede ayudar mucho. Resulta que tuve un enojo, una rabia, y entonces quiero tranquilizarme, me busco mi espacio a solas, me siento, me tranquilizo. Primero que todo voy a identificar cuál es la emoción que ocurrió en mí. Cierro mis ojos y entonces una cosa que es importante es visualizar a mi niño interior. Eso tú lo puedes hacer inicialmente con una foto que tú tengas de tu niño interior. Puedes visualizarla, imaginarte con los ojos cerrados que lo tienes aquí al frente, cuando tú eras ese niño que está en la foto. Y entonces en ese proceso, estando a solas, le vas a preguntar a ese niño, a esa niña, ¿cuándo fue la primera vez que tú sentiste esa emoción que sentiste en el paso uno? Por ejemplo, en el ejemplo les dije rabia. Y entonces ahí tu misma mente, que es la misma del niño, te va a evocar cuando fue como si ese niño te estuviera contando. Fue la vez en la cual mis ahorros, que reuní por mucho tiempo, se los di a mi mamá para que los guardara y mi hermano mayor cogió esos ahorros y se los gastó y nadie me respondió. Y entonces ahí ya tenemos identificada una herida de la infancia, que podríamos decir la injusticia. Cuando el paciente ya identifica esta emoción, sea tristeza, ira, impotencia, miedo, desesperación, es importante que ya identificaste un momento doloroso y pasamos al paso número 3, que es observar ese dolor. ¿En dónde sientes ese dolor? El dolor es un estancamiento de la energía en una parte del cuerpo. Hay personas que sienten el dolor en el pecho, otros uno en la garganta, otros en el estómago. Hay que identificarlo y sentirlo. Cuando tú lo sientes el dolor, es como si estuvieras dejando que eso estancado empezara a fluir y entonces ya identificas ese dolor que en el ejemplo es rabia y dónde lo siento en el pecho y cómo lo siento es como rojo, es como pesado y vas a ver al niño, cómo lo está sintiendo. Y ahí una cosa que podemos hacer es que ves al niño que está sufriendo y le vas a dar un abrazo. Obviamente que te vas a dar un abrazo a ti mismo. Y es más, cuando empiezas a sentir tu abrazo y estás visualizando al niño interior, estás diciéndole tranquilo, estoy aquí para cuidarte, para protegerte. Y nada más con el abrazo y visualizando al niño interior, tú sientes tranquilidad. Tú sientes que estás siendo consolado y te estás consolando a ti mismo. Quiero que tengan en cuenta que en el paso número 4, el niño en esa época interpretó una realidad con el conocimiento que tenía. Probablemente no entendía muchas cosas y se generaron paradigmas mentales, pero tú ya eres un adulto, que eres dueño de tu vida y de tus actos, que ya tienes una experiencia y probablemente tienes un conocimiento de lo que estaba pasando por tus papás o en ese momento ya había una explicación de qué es lo que ocurría. Y si tú no tienes una explicación por qué ocurría eso y no puedes preguntarle a papá o a mamá porque no están, no viven, trata de suponer, mira qué te dice la conciencia, qué le pasó a papito, qué le pasó a mamá. Y como cuando tú tienes un amigo que está triste y estás ahí abrazándolo, tú le puedes contar qué puede ser lo que pasó. No, mira, a papá le tocó sufrir mucho. A papá le dieron maltrato exagerado y si tu papá fue seco contigo, dio lo mejor con lo que tenía en ese momento como conocimiento. Y de esa manera, ese niño que está herido y que no conocía eso y que tú ya como adulto lo conoces y si no lo investigas, va a entender y aquí es cuando nos ponemos en esta visualización psicológica donde tú
le explicas este tipo de cosas, el niño entiende y el niño empieza a sanarse, a tranquilizarse. Y en la medida en la que nosotros somos los mejores consoladores, como la personalidad tipo 4 son los mejores consejeros, inclusive son los mejores terapeutas, cuando se lo damos a otra persona, pero esa persona está dentro de nosotros mismos, pues obviamente que esto va a ser sanador. Pasamos al quinto paso. Cuéntale a tu niño que tú vienes del futuro, que si bien, si la razón, si eres muy racional, dices, bueno, es que em, los viajes en el tiempo no existen, bueno, existen en tu mente. Y quiero que tengas presente que tu cerebro no diferencia entre la realidad y lo que tú piensas. Si tu mente cree eso, es una realidad para tu mente. Y explícale que vienes del futuro y que ese evento negativo, esa herida que sufrió, también tiene unas características y un aprendizaje. Tú le cuentas, mira, gracias a que sentí el abandono, me hizo falta cariño, te cuento que me volví muy cariñoso, me volví más apegado. Tengo ahorita hijos y les doy todo el cariño, lo que a ti te hizo falta, y estoy entendiendo las cosas de una manera. De esa manera empezamos a resignificar el dolor que tuvo el niño, y el niño, al entender de que sí, vino del futuro y me vino a explicar, empieza a sanarse. Quiero que tengan presente que ahí pasamos al sexto paso. Tú estás abrazándote y te despides de tu niño interior. Y prométele a tu niño que lo vas a proteger para que él no vuelva a sufrir esa herida que le trajo esa emoción. Y que de alguna manera le pides perdón por haberlo ignorado tanto tiempo. Le agradeces por estar allí y vas a buscarlo cuando él necesite ayuda. Y este proceso lo vas a repetir cuando vuelvas a tener traumas o eventos en el futuro que te afecten, haciendo el mismo proceso. Este proceso es supremamente sencillo y lo puedes trabajar. En el paso 7 vas a escribir el tema que trabajaste en la sanación del niño interior en los anteriores pasos. Y vamos a usar este conocimiento y lo vamos a convertir en parte de tu propósito personal de vida. Recuerda que el propósito de vida tiene que ver con tus sueños, deseos, necesidades, pasiones. Y todos esos deseos, necesidades y pasiones dependen de los valores que tú has tenido y las características de tu niñez. Así que esta característica tiene que ser parte de ese propósito. Que en la medida en la que tú empiezas a sanarte a ti, acuérdate, cuando te trabajas a ti mismo, tú lo puedes brindar a los demás, puedes ayudar a otras personas en este proceso. Y pasamos al otro punto, el 8, que sería un punto en el cual en muchos casos se necesita ayuda profesional con personas experimentadas en este tema. Casos difíciles, la mente olvida los eventos que son traumáticos para protegerte y que tú no sufras. Es algo normal. En esos casos se requiere ayuda profesional y no tenemos, óiganlo bien, que coger y meternos en la herida, porque es que hay muchas técnicas de psicoterapia que yo no estoy de acuerdo, en donde se empieza a recordar eventos dolorosísimos que pueden ser incluso traumáticos para el paciente. Siempre el entorno emocional debe ser seguro y tranquilo para el paciente. De esa manera podemos tener los mejores resultados y no se trata de revivir dolores del pasado. Tu misma mente te puede ayudar a descubrir lo que hay que sanar en ese momento. Espero que les haya servido esta información, que la pongan en práctica. Estoy seguro que les va a servir como me ha servido a mí, como le ha servido a muchos de los pacientes que han hecho este contexto emocional juiciosamente, que no es la mayoría, pero tengan presente que la práctica hace al maestro y esta herramienta puede ser muy útil en la medida que ustedes la utilicen más. Si les gustó, denle like, me gusta, compártanlos a las personas que le pueda servir. Si les interesa una consulta médica conmigo, donde les podemos manejar la parte física, mental, emocional, con jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional fundamental y que puede marcar la diferencia en un tratamiento. Ustedes con muchísimo gusto me pueden escribir por WhatsApp a este número, que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo para poderles colaborar. Si no, no se preocupen. Todos estos procesos ustedes los pueden manejar. Tenemos en nuestro canal de YouTube toda la información para que ustedes se empoderen y tomen la salud por sus manos
y así ustedes puedan tener una vida que sea coherente con sus metas, sus sueños y sus propósitos. Los quiero muchísimo. Chao.